Dios les bendiga y en esta mañana voy a pedirles que abran sus Biblias a la epístola de Colosenses. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió y Dios usó a este varón lleno de sabiduría y del Espíritu Santo para escribir muchas doctrinas y también la teología que podemos nosotros crecer en el Señor. Colosenses capítulo 1, del versículo 19 al 23. ¿Ya lo tienen todos? Amén. No digan amén si todavía no han llegado ahí, ¿verdad? Algunos dicen amén, todavía no llegan allá. Gloria a Dios. ¿Están contentos en esta mañana? Qué bueno es el Señor. Ya todos están ahí, Colosenses 1:19. Vamos a leer la escritura. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Si usted ha leído un poquito los hechos y las epístolas, se va a dar cuenta que este hombre que escribió estas cosas tuvo una transformación milagrosa. Porque el milagro más grande que Dios puede hacer en nosotros es transformar nuestra vida y darnos dirección y llenarnos de su espíritu para que podamos hacer las obras que Cristo nos ha mandado. Sin eso, seguiremos solamente calentando banca. Cristo vino con el propósito de libertarnos del pecado, de destruir el conflicto que ha existido por miles y miles de años. ¿Y cuál es el conflicto más grande que la humanidad tiene contra Dios? Es el pecado que nos separa, el pecado que nos aísla de Él, el pecado que nos asedia, el pecado que nos separa completamente de todas las bendiciones que Él ha preparado para aquellos que le aman. Dios se disgustó con su pueblo, porque el pueblo de Israel murmuraba, tenía conflicto, tenía ira contra Moisés y estaban gastando el tiempo con esa discordia que tenían. En el capítulo 21 de Números encontramos una historia muy interesante.
Dios miró al pueblo y parecía que el pueblo, en lugar de seguir a Cristo, el pueblo quería seguir en sus propias decisiones, su propio capricho y sus propios pecados. Pero Dios no castiga, pero Él permite que venga algo a acontecer. En el capítulo 21, cuando lleguen a sus casas, allá lo pueden buscar. Números capítulo 21, verso 4 al 9. En las pantallas va a estar, yo creo. Dice la palabra de Dios que Dios permitió que vinieran las serpientes mortíferas y atacaran al pueblo. Y el pueblo se sorprendió porque no sabía qué hacer con tantas víboras. ¿Se ha puesto a pensar que algunas veces hasta nosotros nos asustamos por un ratoncito que sale por ahí? Por un lagartijo que se aparece por ahí y por unos animalitos que no nos hacen daño. Pero el pueblo fue atacado por estas serpientes mortíferas y no sabían qué hacer. Ahora sí que ellos estaban buscando a Dios y estaban pidiendo misericordia. Y Jehová le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala con una asta alta, para que todo aquel que vea la serpiente de bronce no tiene que morir. Porque aquellos que no veían la serpiente de bronce morían con el veneno de aquellas serpientes. Pero mientras que otros miraron la serpiente que Moisés levantó, recibieron vida y pudieron seguir viviendo. Luego en Juan capítulo 3, verso 14, 15, dice el evangelista Juan: era necesario, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que vea a ese Cristo, a ese Hijo de Dios maravilloso, que fue crucificado en la cruz por nosotros, podemos aceptar la salvación y podemos recibir la vida que Él nos ofrece. Solamente Cristo es el antídoto que puede sacar el veneno del pecado. Las serpientes son venenosas. Y Satanás es un tipo de la serpiente que atacó a la primer pareja, Adán y Eva. Y desde entonces ha habido un conflicto, ha habido una discordia, porque el pecado es obstáculo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él nos ama. Y Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Cristo vino y entregó su vida. Y el apóstol Pablo después escribe que la cruz es ese símbolo de reconciliación, porque la reconciliación es la que necesitamos todos, porque no podemos seguir en conflicto, no podemos seguir en enemistad contra Dios, porque Cristo ha venido a destruir el pecado que nos separa de Dios. Tú y yo podemos vencer el pecado si aceptamos la oferta que Cristo nos hace.
Es la cruz el mensaje que Pablo traía. Un hombre transformado por el poder de Dios. Un hombre lleno de sabiduría y lleno de conocimiento de la ley. Porque la ley no pudo salvar. La ley no podía libertar del pecado. Tuvo que venir Cristo. Tuvo que venir el Señor, el Hijo de Dios, para morir por cada uno de nosotros. Y ahora Él nos ofrece reconciliación. ¿Qué palabra tan maravillosa es la reconciliación? Se reconcilia una persona con otro. Se reconcilia un padre o una madre con sus hijos. Hay reconciliación entre esposo y esposa. Es una acción que toma a dos personas para llegar a un punto donde agrada a Dios. Por eso dice el apóstol, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, porque el Señor trajo reconciliación en el cielo y en la tierra y todas las cosas que existen. El Señor nos reconcilia. Es la palabra del apóstol que nos enseña, porque Cristo vino a darnos vida. Cristo dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es Cristo la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros de recibir la vida. El veneno del pecado ha infectado a la humanidad. Y ahora la humanidad entera está luchando y hay conflicto. El espíritu y la carne luchan entre sí por cuanto hay enemistad. Si queremos agradar a la carne, no podemos nosotros agradar a Dios. Es el problema más grande, el conflicto más grande en el mundo, porque Cristo ya vino y Cristo nos reconcilió, no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Y cuántos de nosotros teníamos una cuenta larga de deudas? Algunos más que otros. Pero no podemos ser como el fariseo y el publicano, que los dos fueron al templo y uno dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este. En otras palabras, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitamos el mismo antídoto para que pueda libertarnos del veneno del pecado. Es el veneno que el enemigo inyecta en cada uno. Hay conflicto en la pareja, hay conflicto en la familia, hay conflicto con los hijos, hay conflicto unos contra otros. Todo es producto del veneno del pecado. Eso nos afecta a todos. Por eso Cristo quiere hacer cuentas con nosotros. En Isaías capítulo 1, verso 18, Dios está hablando al pueblo y le dice: estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos que ir a hacer cuentas con el Señor. El Señor está desesperadamente esperándonos, porque Él quiere que seamos como el hijo pródigo, que después de haber gastado un tiempo y después de haberse acabado todo el dinero,
ya no encontró más callejón sin salida, sino que ahora dice la palabra que volvió en sí. ¿Por qué? Porque ahora sí estaba listo para irle a pedir perdón a su padre, porque había pecado contra el cielo y contra el Padre. Tú y yo estamos luchando contra el pecado, pero tenemos que venir a cuentas, tenemos que confrontarnos y no permitir que el pecado haga ocasión para separarnos el uno del otro. Porque entre más se pasa el tiempo, el corazón se endurece más. ¿Cuántas personas se han alejado del Señor por algún tiempo y les ha costado ahora más regresar? Por cuanto no quisieron confesar. Por eso el apóstol Santiago dice, o mejor dicho Juan dice, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tiene que haber confesión para destruir el pecado y aceptar la reconciliación que Cristo nos ha dado. Él vino y pagó la cuenta y no miró la cantidad, sino que Él dijo, tengo todo el poder y la autoridad para destruir la deuda. Y Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Esa sangre es la sangre de reconciliación. Es un símbolo que una persona da su vida por algo. Cristo derramó su sangre, cada gota de su sangre estaba reconciliando a toda la humanidad. Estaba haciendo un nuevo pacto. Dice, ya no más me acordaré de vuestras deudas, ya no más me acordaré de vuestros pecados. Así como el occidente está lejos del oriente, he alejado de vosotros vuestros pecados y estoy dispuesto a transformarlos, a cambiarlos. Porque ese es el objetivo más grande que Dios tiene, de cambiar al hombre, a la mujer, a toda la humanidad, porque Él quiere satisfacer esa reconciliación y llegar a un acuerdo total. Aleluya. Y luego también dice el apóstol que estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados. Y algunos quizás ya andaban tan caídos que andaban en lugar de 2 pies, andaban en 4 pies. Andaban a gatas. Estaban completamente afectados por el pecado, por la maldad. Pablo lo menciona en Efesios 2. Algunos, dice, de vosotros erais hijos de ira, mas ahora habéis sido llamados a ser hijos de la obediencia. Ahora hemos venido a ser adoptados. Si tú te sientes que has perdido tus padres o has perdido todo y te sientes solo, Cristo en esta mañana quiere adoptarte completamente y satisfacer todas tus necesidades, porque Él quiere darte una vez más una vida llena de felicidad. Una vida que el Señor nos da. La vida en Cristo es la mejor vida. Diga lo que diga la Coca-Cola, porque la Coca-Cola no es vida. Cristo es la verdadera vida. Otra cosa que Cristo, el apóstol dice, menciona,
que también ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Muchos eran ilegales. Andaban huyendo de la justicia. Veían a la policía y se escondían. Bueno, eso es entre paréntesis, ¿verdad? Porque una persona que comete delitos o comete violación siempre va a tener mucho cuidado. Es como andar y no pisar entre los huevos en el piso. No queremos pisar. Estamos temerosos de que algo va a pasar o la policía nos va a arrestar. Pero en Cristo estábamos nosotros lejos, vivíamos sin Dios y sin esperanza, y ahora somos ciudadanos del reino celestial. Ciudadanos del reino celestial. Y con papeles ahora. Tenemos papeles. Tenemos que enseñarle a la policía de que somos hijos de Dios. No tan solamente la Biblia grande, ¿verdad? Pero la Biblia chiquita también, ahora de teléfono también. Nos para la policía y podemos contestarle con un texto, ¿verdad? Oh, el policía se va. ¿Usted es cristiano? Sí, ya el Señor me cambió, ya no soy el mismo. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, transformados por el Espíritu Santo, y ahora somos ciudadanos del reino más grande en el mundo, porque hay reinos chiquitos, pero el reino de los cielos es mucho más grande. Aleluya. El reino de los cielos. Otra cosa que el apóstol nos menciona, que ahora sí tenemos herencia. ¿Cuántos han recibido herencia? Bueno, a veces unos poquito dinero que nos deja el abuelito o la abuelita. Pero no se compara con la herencia que hemos recibido, porque ahora somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Ahora estamos sentados en lugares celestiales, dice el apóstol. Ahora tú y yo estamos glorificando a Dios y estamos tan contentos que no queremos morir. ¿Cuántos no quieren morir? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que hacer algo tan importante. Si el Señor ha hecho el milagro de milagros en nuestra vida, ahora el apóstol también nos llama a algo muy importante, que ahora somos representantes en nombre de Cristo. Ahora somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren ser embajadores? La pregunta. Si quiere usted ser embajador, tiene que recibir órdenes del rey continuamente todos los días. Y recibimos órdenes ahora. Por eso el apóstol Pablo escribe las epístolas y empieza a escribir: Pablo, apóstol, siervo del Señor, esclavo por amor, sometido completamente a la voluntad del rey, porque Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Nosotros ahora tenemos que hacer lo que Él nos manda. Ahora no podemos nosotros hacer lo que nosotros queremos. Porque yo he oído a algunas personas que dicen: yo sirvo al Señor de mi manera. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no le hago mal a nadie.
el Señor no quiere esa clase de embajadores. El Señor no quiere esa clase de representantes. El Señor quiere que cada uno de nosotros, si el Señor ha transformado nuestra vida y si el Señor ha hecho un milagro en nosotros, que lo digamos a todo el mundo, que todo el mundo conozca las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, porque cada uno de nosotros tenemos que decirle a otro lo que hemos recibido. Cristo nos enseñó y nos dijo: dad de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Ya le entregaste a Cristo tu corazón? ¿Ya le entregaste a Cristo tu voluntad? Ahora tú quieres obedecer al Señor, quieres servirle. Empieza a servir al Señor en forma más pequeña. Servir al Señor es hacer algo por Él. Primero es todos los días darle gracias, porque Él es tu Salvador. Él es mi Salvador. Todos debemos darle gracias al Señor todos los días. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo. Él es el que ha transformado nuestra vida. Él es el que ha cambiado nuestro corazón. Y Él es el que nos ha dado vida eterna. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero todavía somos embajadores. Aquí estamos en la tierra. Mientras Él se tarda en venir, tú y yo tenemos que seguir sirviéndole. Sirviendo a otros. Ayudando a otros. Ayudando a los pobres. Ayudando a los necesitados. Ayudando a aquellos que necesitan ayuda. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia del Señor. Pablo no podía él estar inactivo. Siempre tenía que estar activo haciendo algo por el Señor. ¿Y cuál es la tarea que tenemos que hacer? Es decirle a otro: como el Señor me salvó a mí, te puede salvar a ti también. Si el antídoto que el Señor nos ha dado, si el Señor nos ha quitado ya el veneno del pecado y tú tienes la fórmula, ahora tú puedes dársela a otra también, para que otros también conozcan a este Cristo que nos reconcilió con el Padre. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué no aceptar la oferta que Él nos da? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti? Así como el hijo pródigo, que no sabía y no quería ser llamado su hijo, solamente dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Dame un poco de trabajo aquí para poder comer. Pero el padre dijo: no, tú eras mi hijo que se había perdido y ahora ha sido hallado. En esta mañana tú puedes venir y hacer paz con Dios. Ya has sido reconciliado por Cristo. Ya Cristo murió por ti. Ya Cristo pagó la cuenta de tu pecado. Ya Cristo, Él anula lo que tú le debías al Señor por todo lo malo que ha sido. Y ahora Cristo quiere cambiar y transformar tu vida y darte el milagro más grande, porque todos necesitamos ser transformados por su poder. Y decirle al mundo, y decirle a todo el mundo, a nuestros amigos, amistades, vecinos, decirle a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, para que otros puedan también alcanzar a ser libertados por el veneno del pecado.